Bueno, continuando con nuestro libro de La matemática en el arte, geometría, armonía y proporción en el taller del artista. Este libro es de Pedro Miguel González Urbaneja. Estamos con grandes ideas de las matemáticas y vamos a continuar con el capítulo 1. Vamos al capítulo 1. ¿Cuántas páginas trae? Desde la página 31 a la 43, 45, 47, 48, 51, 53, 54. Bueno, son de la 31 a la 54, son 23 páginas. Bueno, vamos a iniciar lo que es el capítulo 1, que se llama La armonía de las proporciones, los saberes matemáticos en las artes. A ver. La matemática ha sido una ciencia fundamental para el desarrollo de las especulaciones teóricas de los artistas. A lo largo de la historia, las matemáticas y de forma especial la geometría han estado al servicio de la expresividad en el arte, por su capacidad de evocar simbólicamente a través de un ideal lo esencial, lo original, lo inmutable y lo verdadero, en el afán de conocimiento de lo universal, de modo que subyace en la obra de arte una matemática ostensible o secreta, que conforma proporciones, da significado a las intenciones del artista y contribuye a generar la emoción y el misterio que emana de la belleza. La fuente primigenia de la armonía y la proporción en el arte se remonta al pensamiento pitagórico, que al descubrir las relaciones proporcionales de la consonancia musical, creyó haber alcanzado la verdad absoluta de la estructura armónica del universo, al tomarlas como principio generador en el macrocosmos y en el microcosmos de la armonía y el orden, basados en los números. Estas ideas, reveladas por Pitágoras y plasmadas en el Timeo por Platón, han sido de trascendental importancia en la historia de la cultura occidental en general, pero sobre todo en el arte. Al intentar dar expresión a ese orden, se apoya en la verdad irrebatible de los números y las relaciones espaciales que parecen revelar esa armonía preestablecida, ya que para muchos artistas la armonía espacial será el eco visible y el espejo de la armonía cósmica pitagórica. De ahí que para los teóricos y artistas del Renacimiento, la armonía, esencia y fuente de la belleza, se concibe como la perfecta relación entre el todo y las partes, y de estas entre sí en términos de proporciones y razones matemáticas. Cosmos y armonía pitagóricos. Las observaciones pitagóricas llevaron al descubrimiento de regularidades sorprendentes, que sellaron con firmeza la idea de que ciertas relaciones proporcionales encarnaban la verdad absoluta de la estructura armónica del mundo. En particular, las sencillas proporciones de la consonancia musical actuarían como principio generador en
el macrocosmos y en el microcosmos. Pitágoras fue quien utilizó en primer lugar el término cosmos para describir un universo armonioso y ordenado por unas leyes cognoscibles, es decir, inteligible por el ser humano mediante el número, convertido en el principio elemental, en la esencia de todas las cosas, componente básico y principal de la armonía matemática, que tiene que guiar con una finalidad religiosa toda exploración e investigación sobre el universo. Con estas ideas como base, Pitágoras emprende en su comunidad toda una serie de estudios filosóficos, matemáticos y cosmológicos como factores de elevación moral para la dirección de la existencia y elementos esenciales de un determinado estilo de vida, en el que la virtud será una pieza clave de la armonía interna del hombre consigo mismo y con su entorno. Todo ello de acuerdo con el orden natural de las cosas, cuya más alta expresión es el equilibrio que preside el cosmos de perpetua armonía con sus leyes, paradigma de las normas que deben presidir la vida de los hombres en la realización de un tránsito armónico del macrocosmos al microcosmos. En el capítulo 5 del libro primero de la Metafísica de Aristóteles, que se titula Los Pitagóricos y su doctrina de los números, se lleva a cabo una exposición general del pitagorismo que se inicia con estas palabras. Los llamados pitagóricos se dedicaron al cultivo de las matemáticas y fueron los primeros en hacerlas progresar. Estando absortos en su estudio, creyeron que los principios de las matemáticas eran los principios de todas las cosas, y puesto que los números son, por naturaleza, los primeros de estos principios, y en los atributos de los números creían contemplar muchas semejanzas con los de los cuerpos sensibles. Supusieron que las cosas existentes están realmente compuestas de números, y la totalidad del universo es armonía y número. Su razón consistía en que las propiedades numéricas eran inherentes a la escala musical, a los cielos y a otras muchas cosas. El entusiasmo ante la revelación de Pitágoras de la base aritmética de los intervalos musicales iluminó en todo el ámbito pitagórico un destello de inspirada intuición hacia una fórmula de universal aplicación. Si los números son la clave de los sonidos musicales, deberán ser asimismo la clave de toda la naturaleza. Los números son el principio, la sustancia y la causa de todas las cosas. El número es el principio inteligible a través del cual el cosmos divino manifestaba al hombre su armonía interna. Los pitagóricos estuvieron infundidos de un frenesí místico hacia los números, pues para ellos establecían el vínculo de unión de todas las cosas y el funcionamiento armónico de todo el universo. A esta doctrina pitagórica se la llama a veces misticismo numérico, como queriendo imbuir a los números no solo de un carácter sagrado, sino también de una realidad sustancial descriptiva tanto de los aspectos cualitativos como de los físicos de las cosas. Los pitagóricos designaron como década a los 10 primeros números, y al considerar sus propiedades cabalísticas, así como sus virtudes mágicas, llegaron mucho más allá de la aritmética, un verdadero misticismo numérico, una especie de aritmología, pues asignaban a cada número ciertas características y atributos propios, privativos y singulares que le otorgaban ciertas propiedades vitales que se exponen en la tabla siguiente.
Aquí, bueno, el número 1, vamos a ver los atributos del número 1 al número 10. El número 1, mónada, unidad, generador de todos los números y dimensiones, símbolo de la razón, de la unidad, de la inmutabilidad aritmética. 1 por 1 es igual a 1. 1 entre 1 es igual a 1. 1 elevado a la 1 es igual a 1. De lo definido, de lo estable del lado izquierdo de mi urgo del mundo. El número 2, diada, símbolo de la diversidad de la opinión y la contraposición, de la materia, de la imperfección, de lo indefinido, de lo oblongo, del lado izquierdo de la dualidad, principio femenino, expresión de los contrastes de la naturaleza. El número 3, triada, mónada más diada, símbolo de la armonía, unidad más diversidad, de la perfección del tiempo, pasado, presente y futuro, de la segunda dimensión. 3 puntos determinan un plano. Primer número triangular, principio masculino. 4. Ley universal e inexorable, clave de la naturaleza del hombre y del hombre, símbolo de la justicia. 4 es igual a 2 por 2, de la sensación y de la tercera dimensión. 2 más 2 igual a 2 por 2. 1 más 3 igual a 4 igual a 2 más 2. 5. Símbolo del matrimonio. 2 más 3 igual a 5. Del triángulo divino. 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Del pentagrama místico de los 5 sólidos regulares y de los 5 planetas conocidos. 6. Símbolo de la procreación. 2 más 3 más 1 igual a 6. De los 6 niveles de la naturaleza animada. Área del triángulo divino. 1 entre 2 por 3 por 4, primer número perfecto. 6 es igual a 1 más 2 más 3, masculino y femenino. 6 es igual a 2 por 3. 7. Símbolo de la virginidad. Virgen sin madre, ni es engendrado ni engendra. De la salud, de la luz y de los 7 astros errantes que dan nombre a los días de la semana. 8. Símbolo de la amistad, de la plenitud y de la reflexión. Primer número cubo. 9. Símbolo del amor y de la gestación. Símbolo de la justicia. 9 es igual a 3 por 3. 10. Tetraquisis. Símbolo de Dios y del universo. Emblema supremo. Suma de las dimensiones geométricas. 10 es igual a 1 más 2 más 3 más 4. Artífice, principio, paradigma y fundamento de todo, anagrama místico del juramento pitagórico, depositario de la escala musical. La armonía musical pitagórica. Pitágoras inauguró una teoría matemática de la música al encontrar de forma experimental un fundamento aritmético de la armonía musical. Sobre las circunstancias en que debió de tener lugar el descubrimiento han corrido leyendas o historias más o menos apócrifas relacionadas con por Nicomaco, Gaudencio, Porfirio, Teón de Esmirna, Jamblico, Boecio y otros pitagóricos, que describen el hallazgo como una ocurrencia de Pitágoras al percibir el sonido cadencioso de unos martillos golpeando en el yunque de un taller de herreros. Diógenes Laercio atribuye a Pitágoras la invención del monocordio, que más que un instrumento musical es un aparato científico. Parece más verosímil que Pitágoras usara el monocordio y no los martillos de los herreros para encontrar la correlación entre los sonidos consonantes o armónicos, aquellos cuya manifestación simultánea
origina una sensación agradable en nuestro oído. El tono, la octava, la quinta y la cuarta, y los primeros números enteros. El artilugio consistía en una simple cuerda musical de longitud proporcional al 12, tendida sobre una tabla con una clavija o puente móvil deslizable entre cuerda y tabla. Para obtener cuerdas de diversa longitud, en particular las proporcionales a 9, 8 y 6, que al mantener en tensión los dos trozos en que el puente móvil dividía la cuerda, permitía además que uno de ellos pudiera vibrar independientemente del otro. Al pulsar la cuerda completa se producía un sonido que Pitágoras tomó como primario, el tono. Al mover el puente y pulsar las cuerdas resultantes proporcionales a 9, 8 y 6, se producían respectivamente la cuarta, la quinta y la octava. Que los griegos llamaban diatersón, diapante y diapasón. Los sonidos producidos mediante otras posiciones del puente móvil resultaban discordes, o al menos no tan acordes como las anteriores. Y ya que las razones entre el número 12, 9, 8 y 6 son como las que hay entre 1, 3 cuartos, 2 tercios y 1 medio, que son las más simples que se pueden formar con los números de la sagrada tetraquis, 1, 2, 3 y 4. Pitágoras coligió que esta es la fuente y raíz de la naturaleza eterna. También en este caso, los números de la tetraquis era el fundamento de la armonía musical. Tras una mística extrapolación, la tetraquis era la fuente del conocimiento de las raíces de la armonía del cosmos divino accesible a través del número. Del descubrimiento de la armonía musical se dedujo que el cosmos se imponía sobre la disposición caótica del sonido mediante los 4 primeros números de la tetraquis. Al interrogar a la naturaleza, los pitagóricos inauguraron algo nuevo en la historia, el método experimental. Por primera vez se registró la idea de construir un aparato con el propósito de obligar a la naturaleza a responder a una cuestión concreta. ¿Cuál es la relación precisa, si es que existe, entre la armonía musical y los números? No es extraño que Pitágoras se entusiasmara con su hallazgo. El número gobierna el tono musical, y le fascinara la idea de reducir la cualidad, sonido, a la cantidad, longitud y razón, y de expresar en fórmulas matemáticas las leyes de la naturaleza. Al imaginar que el espacio, el número y el sonido se combinaban en una correlación armoniosa, la aritmética y la geometría entraban en una comunión divina con la estética y el arte, y en última instancia aparecía la matriz de la filosofía pitagórica. El número es la esencia de todas las cosas. Si en el número estaba la clave del tono musical, en él residía también la clave de toda la naturaleza. Las investigaciones pitagóricas sobre música establecen las primitivas leyes aritméticas totalmente generales para descubrir los secretos de la naturaleza. El primer conato de la tradición occidental de reducir las leyes de la física a fórmulas científicas, el primer paso hacia la matematización de la experiencia humana. Bueno, vamos aquí a ver las medidas pitagóricas y proporciones musicales. A partir de la consideración de dos números A y B, los pitagóricos establecieron una serie de medias y proporciones.
que se vinculan con el descubrimiento musical de Pitágoras y que, como veremos, tendrán un incidente decisiva en la conformación de ciertas proporciones en la pintura y en la arquitectura, las llamadas consonancias musicales en el arte. Dados los números A y B, se define la media aritmética M, geométrica G y armónica H en el esquema siguiente. Proporción aritmética M. A menos M es igual a M menos B, y M, donde M es igual a más B sobre 2. 6, 9, 12, 9 es igual a 6 más 12 entre 2. Proporción armónica H. 1 sobre H es igual a un medio que multiplica a 1 sobre A más 1 sobre B, donde H es igual a 2AB sobre A más B. 6, 8 y 12. Un octavo es igual a un medio por un sexto más un doceavo. Proporción geométrica. A sobre G es igual a G sobre B. G al cuadrado es igual a A por B, donde G sobre M es igual a H sobre B. Y la proporción musical B entre A más B sobre 2 es igual a 2AB igual a 2AB entre A más B sobre A, donde B sobre M es igual a H sobre A, 12 novenos es igual a 8 sextos. Como vemos, estas relaciones son verificadas por las proporciones musicales que se derivan de la cuaterna de números 12, 9, 8, 6 del experimento musical pitagórico. Pitágoras y la armonía musical en la escuela de Atenas. La certeza inherente al fundamento matemático de la armonía musical aparece representada de forma eminente en la escuela de Atenas de Rafael, en la tablilla sostenida por un joven discípulo de Pitágoras. Se trata de un ingenioso diagrama que simboliza las 4 cuerdas de la antigua lira, que resume la estructura completa de la escala armónica pitagórica. En la parte superior de las cuerdas aparecen con tipografía romana los números 6, 8, 9 y 12 de las proporciones musicales. En la parte inferior, dentro de la lira, encontramos los nombres en griego de diatesarón, relación 3/4, en los arcos que unen la primera cuerda 6 con la segunda 8 y la tercera 9 con la cuerda 12, diapente, relación 2/3, en lo que unen la primera 6 con la tercera 9 y la segunda 8 con la cuarta 12, y a diapasón, relación 1/2, en el que une la primera 6 con la cuarta 12. Hay un arco también entre el 8 y 9, y encima de él una palabra que en el Timeo de Platón designa la unidad aumentada en su octava parte, es decir, el intervalo de un tono. Así pues, aparecen las consonancias musicales con la denominación literal y numérica: diatesarón 6 octavos, 9 doceavos, diapente 6 novenos y 8 doceavos, diapasón u octava 6 doceavos. Además, en la parte inferior del diagrama aparece el número 10 bajo la forma de la sagrada tetra-quis, como emblema pitagórico supremo en resumen, que resume las razones musicales. Es difícil imaginar una representación de la escala pitagórica más didáctica y convincente. A través de esta obra sabemos que Rafael no solo conocía perfectamente las consonancias musicales, sino que las debía considerar
de trascendental importancia al situarlas en un lugar tan preeminente, en una obra tan importante donde se confrontan los sistemas filosóficos de la antigüedad. Parece que la presentación de las proporciones musicales de Rafael estaban sujetas a la aprobación de los filósofos, pensadores y científicos representados en el fresco. Sobre estas líneas, el diagrama con las 4 cuerdas de la lira antigua que resume la estructura de la escala armónica pitagórica. A la derecha, Pitágoras explicando las proporciones musicales, fragmento de la Escuela de Atenas de Rafael. Bueno, y aquí nada más para concluir los números, el número 10 según la escuela pitagórica, el tetraquis. De los 10 números de la década pitagórica, el 10 tiene una especial significación y relevancia, al ser el más sagrado de todos ellos, símbolo de Dios y del universo, emblema supremo, suma de las dimensiones geométricas, fundamento de todo. Forma parte del anagrama místico del juramento pitagórico y es el depositario de la escala musical. Los pitagóricos representaban el número 10 mediante 10 piedrecillas, puntos o alfas colocadas en forma de un triángulo equilátero, al correspondiente anagrama que representa visual y geométricamente el hecho de que 10 es igual a 1 más 2 más 3 más 4. Esos matemáticos le llamaron la tetraquis de la década. Su trascendencia simbólica procede de que por él se juraba en las ceremonias más solemnes y ante todo en el rito iniciático se agregaron a la comunidad que según Porfirio y Jámblico era lo juro por aquel que ha dado a nuestra alma la tetraquis, fuente y raíz de la naturaleza eterna. El texto de Jámblico continúa con la ponderación y la perfección del número 10, aduciendo que contiene tantos pares como impares, y es el primero que contiene tantos números primos, 1, 2, 3, 5 y 7, como compuestos, 4, 6, 8, 9 y 10. El número 10, cuya veneración es muy paradójica, ya que no depende de la anatomía de la mano del hombre. Según la escuela pitagórica, es la quinta esencia de su misticismo. La tetraquis pitagórica aparece representada numerosas veces en las diversas fachadas de la Sagrada Familia de Barcelona del arquitecto Antonio Gaudí. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las proporciones de la figura humana de Vitruvio. Desde la antigüedad se ha establecido una diferencia esencial entre los edificios sagrados y los de uso doméstico, y es que en los primeros se busca la armonía y la perfección de las proporciones. El teórico latino Vitruvio, que ejerció de arquitecto en tiempos de Julio César, expuso muy extensamente en su obra Arquitectura cuáles debían ser las proporciones de la figura humana para alcanzar la belleza y el correlato que éstas debían tener en los templos. Decía Vitruvio: para ordenar correctamente un edificio es necesario prestar atención a la proporción o simetría, que es algo que los arquitectos deben observar diligentemente. Ahora bien, la proporción depende de la relación o razón que los griegos llaman analogía,
Esta razón es la conmodulación que tiene lugar entre una cierta parte de los miembros y el resto de todo el cuerpo de la obra, según la cual todas las proporciones están reglamentadas, pues sin simetría y sin proporción ningún edificio puede estar construido racionalmente, a no ser que se atenga a la razón exacta de los miembros o partes del cuerpo de un hombre bien conformado. Para Vitruvio, en esencia, la eutimia como feliz armonía de las diferentes partes del edificio, cuando la altura responde a la anchura y la anchura a la longitud y el conjunto a las leyes de la simetría. La simetría es la proporción que reina entre todas las partes del edificio y la relación de estas partes separadas del conjunto a causa de la uniformidad de las medidas. En el cuerpo humano, el codo, el pie, la mano, el dedo medio y los otros miembros ofrecen relaciones de magnitud. Estas mismas relaciones deben encontrarse en todas las partes de una obra. Para los edificios sagrados, por ejemplo, es el diámetro de las columnas lo que sirve de módulo. El concepto de simetría de Vitruvio designaba una proporción de razón, que puede ser alguna de las razones pitagóricas aritmética, armónica o geométrica, proporción en la cual las magnitudes son expresadas con relación a una magnitud de referencia. El módulo, de ahí la palabra comodulatio, utilizada por Vitruvio. No es extraño que Vitruvio adoptara como modelo de proporción el cuerpo humano, ya que Pitágoras y Heráclito habían sentenciado que el hombre es la medida de todas las cosas, y además el propio Vitruvio recurre a Platón en el libro de Timeo, que recoge la idea de origen pitagórico según la cual el hombre, parte esencial de este mundo ordenado, es un modelo paradigmático en miniatura del sagrado cosmos, es decir, el hombre es un microcosmos, de modo que las proporciones de su cuerpo son una de las manifestaciones de esta puesta en simetría o proporción del orden y la armonía cósmicos. Como prueba de la armonía y perfección del cuerpo humano, Vitruvio describía un hombre bien formado, con los brazos y las piernas extendidas que debían encajar perfectamente en las más perfectas figuras geométricas, el círculo y el cuadrado. Esto es, el hombre de Vitruvio, homo ad quadratum y homo ad circulum, o sea, Marcus Vitruvius Polio, de Arquitectura, libro 3, capítulo 13. Y también el ombligo es el punto central natural del cuerpo humano, ya que si un hombre se echa sobre la espalda, con las manos y los pies extendidos, y coloca la punta de un compás en su ombligo, los dedos de las manos y los de los pies tocarán la circunferencia del círculo que así trazamos, y de la misma forma que el cuerpo humano nos da un círculo que lo rodea, también podemos hallar un cuadrado donde igualmente está encerrado el cuerpo humano. Porque si medimos la distancia desde las plantas de los pies hasta la punta de la cabeza y luego aplicamos esta misma medida a los brazos extendidos, encontraremos que la anchura es igual a la altura, como en el caso de superficies planas que son perfectamente cuadradas. Por tanto, si la naturaleza ha formado el cuerpo humano de manera que sus miembros guardan una exacta proporción respecto a todo el cuerpo, los antiguos fijaron también esa relación en la ejecución completa de sus obras,
donde cada una de sus partes debe guardar una exacta proporción respecto a la dimensión total de la obra. Dejaron constancia de la proporción de las medidas en todas sus obras, pero sobre todo en la construcción de los templos de los dioses y demás edificios sagrados. Esta sencilla imagen parecía revelar una verdad profunda y fundamental acerca del hombre como microcosmos y tuvo una implicación esencial en los teóricos y arquitectos del Renacimiento, en cuya imaginación rondaba de forma persistente. La encontramos ya en el Códice de Francesco de Giorgi de la Biblioteca Laurenciana, que estuvo en el poder de Leonardo da Vinci y fue anotada por él. Fra Giocondo representó el Homo ad quadratum y el Homo ad circulum en dos láminas de su edición de Vitruvio de 1511, mientras Cesarino, otro editor de Vitruvio 1521, impresionado por el dibujo de Leonardo, dedicó a la idea dos ilustraciones a toda página, junto con un extenso comentario en el que afirmaba que la figura vitruviana permitía definir las proporciones conmensurables que implica la medida común, la armonía de todas las cosas existentes en el mundo. Como veremos, es general en los círculos intelectuales del Renacimiento, sobre todo en el de Leonardo, las reflexiones sobre armonía y proporción de reminiscencia pitagórica. Otro ejemplo de interés es el de Luca Pacioli en su obra Divina Proporción. En efecto, en la parte 2, que está dedicada a la arquitectura, Pacioli introduce el concepto vitruviano en un contexto más metafísico que en ningún otro autor. Hablaremos antes de la proporción humana referente a su cuerpo y miembros, pues toda medida con sus denominaciones se deriva del cuerpo humano y en él están señaladas por el dedo del Altísimo toda suerte de proporciones y proporcionalidades que revelan los más intrínsecos secretos de la naturaleza. Y de la misma manera, como dice nuestro Vitruvio, tenemos que dar proporción a todo edificio a semejanza de todo el cuerpo que está bien proporcionado con respecto a sus miembros. El Homo Quadratus es un diseño de Leonardo de la figura humana bajo los cánones de Vitruvio. Por eso se llama también el hombre de Vitruvio. Iba a formar parte de un futuro tratado de la pintura de Leonardo, pero al final pudo contemplarse por primera vez en 1511, formando parte de una reedición del tratado de archilectura de Vitruvio, como ejemplo de las proporciones ideales del cuerpo de un hombre que puede inscribirse tanto en un círculo como en un cuadrado. El círculo está centrado en el ombligo y el cuadrado en los genitales. Las proporciones ideales del cuerpo humano corresponden a la razón áurea entre el lado del cuadrado y el radio del círculo. Con este diseño, Leonardo fue sin duda quien interpretó el texto de Vitruvio con mayor exactitud. Aquí tenemos un autorretrato de Leonardo da Vinci en la Biblioteca Real Turín. Fra Gioconda, edición de Vitruvio, Venecia, 1511, un Homo ad quadratum y Homo ad circulum. Fra Gioconde, edición de Vitruvio, Venecia, 1511. Y por eso los antiguos, considerando
la debida disposición del cuerpo humano conformaban todas sus obras, máxime los templos sagrados, de acuerdo con la proporción de dicho cuerpo, pues en aquel encontraban las dos figuras principales sin las cuales no es posible hacer nada, es decir, la circular y el cuadrado. Como vemos, dos generales en los círculos intelectuales del Renacimiento, sobre todo en el de Leonardo, las reflexiones sobre armonía y proporción de reminiscencia pitagórica, la recuperación renacentista de la relación matemática entre el Dios y el mundo que había planteado Platón en el más pitagórico de sus diálogos, el Timeo, reforzada por la creencia cristiana de que en el hombre hecho imagen de Dios se materializan las armonías del universo, hizo que la figura vitruviana inscrita en un cuadrado y en un círculo se convirtiera en un símbolo paradigmático de la correspondencia matemática entre el macrocosmos y el microcosmos. Como consecuencia natural, ¿cómo podría expresarse mejor la relación entre el hombre y Dios que construyendo la casa de este de acuerdo con la geometría fundamental del cuadrado y el círculo? De ahí la preocupación renacentista por la iglesia de planta centralizada. Parafraseando las palabras de León Battista Alberti, la iglesia tiene que parecer como una joya preciosa con la apariencia de una majestuosa sencillez, con el impacto imperturbable de su geometría, un diseño pleno de pureza para lograr que los fieles tomen conciencia de la presencia de Dios, de un Dios que ha ordenado el universo según leyes matemáticas inmutables, que ha creado un mundo uniforme y bellamente proporcionado, cuya consonancia y armonía se reflejan en el cuerpo del hombre, de donde deben surgir las proporciones geométricas de su templo terrenal. Armonía, belleza y proporción en el Renacimiento. Alberti, Palladio, Durero, Bárbaro. Para los teóricos y artistas del Renacimiento, la armonía, que es la perfecta relación entre el todo y las partes de éstas entre sí, en términos de proporciones y razones matemáticas, es la esencia y fuente de la belleza, ya que en ella ejemplifica las leyes de acuerdo con las que la razón divina ha creado el universo. Bajo estas concepciones, la geometría es la base esencial de la belleza y piedra filosofal de la estética. Por eso, los artistas renacentistas, encabezados por León Battista Alberti y Leonardo da Vinci y Durero, desempeñaron un papel muy importante en la consolidación y popularización de la interpretación matemática de la realidad material. El artista del Renacimiento fundamenta su filosofía de la belleza en la armonía de las proporciones, lo que redunda en el gran principio estético de la antigüedad, según el cual la belleza consiste en la armonía de las partes entre sí y con el todo, lo que se llamó armonía en griego y simetría o consinitas en latín y conveniencia en el italiano. De Alberti. Durero lo designa con el polisémico término de Berleichung,
lo mismo que cada parte en sí debe ser convenientemente dibujada. También su reunión debe crear una armonía de conjunto, porque a los elementos armoniosos se les tiene por bellos. Con inspiración en Vitruvio, León Battista Alberti escribe: la belleza es un acuerdo y, si se puede decir, una conspiración de las partes con el todo, donde ellas se imbrican según un número, un orden cualitativo y un lugar, definido como lo requiere la armonía, principio absoluto y primero de la naturaleza. Asimismo, Palladio se expresa en términos similares. La belleza resulta de la correspondencia del todo con las partes, de las partes entre sí y de nuevo de éstas con el todo. Las estructuras deben parecer, por tanto, un cuerpo entero y completo en cuyo interior cada miembro concuerda con el otro, siendo todos ellos necesarios para el buen funcionamiento del edificio. Pero, ¿cómo llegar a una buena proporción? La solución, o al menos una aproximación a esta, la encontramos en la geometría. Según Durero, el error es consustancial con nuestra facultad de conocer, pero aquel que apoya su obra en una demostración geométrica y muestra una verdad bien fundada, todo el mundo debe creerlo, y es justo tener a ese hombre por un maestro que haya recibido un don de Dios, y los principios de su demostración son deseables de oír y sus obras aún más agradables de ver. El que entiende esta geometría, según Durero, la ha recibido como don de Dios, el Dios geometra, que en lenguaje del libro de la sabiduría, que cita en diversos pasajes, creó el mundo según las leyes de la medida, del número y del peso. Al ser de esencia divina, esta geometría es con frecuencia un ideal fuera del alcance de las criaturas que por naturaleza no pueden llegar a tal perfección. El saber geométrico de que dispone el hombre tiene un contenido cognitivo limitado, pero cuando más estudie, mejor, porque uno se hace más semejante a la imagen de Dios, con que todo lo sabe, aumentando el poder creador del artista geometra. Además, el que enseña a los otros lo que ha aprendido obra bien, porque en ello sigue la voluntad de Dios, por quien nosotros sabemos. Daniel Bárbaro, 1514-1570, gran mecenas de las artes, las matemáticas y las ciencias en la Venecia del siglo XVI, se hizo famoso por la traducción al italiano de los libros de las órdenes arquitectónicas de Vitruvio, a los que añadió sus propias observaciones. La contribución sustancial de Barbero al entendimiento de Vitruvio se halla en el convencimiento con que cree que las reglas de Vitruvio deben ser incluidas en las edificaciones con las correspondientes correcciones ópticas para el diseño arquitectónico. Daniel Barbero escribe en su comentario a Vitruvio: el secreto del arte consiste en la proporcionalidad. La belleza no es más que el resultado de las proporciones adecuadas. La proporción es algo general y universal en todas las cosas sometidas a medida, peso y número. Puede decirse que no hay nada, ni en la estructura de este mundo, ni en el microcosmos,
más generalizado y lleno de dignidad que la propiedad del peso, el número y la medida, a partir de la cual crecen y se perfeccionan el tiempo, el espacio, el movimiento, la virtud, el lenguaje, el arte, la naturaleza, la sabiduría y, en definitiva, todas las cosas divinas y humanas, así como la simetría es la belleza del orden, la euritmia es la belleza de la disposición, así como el maestro de la proporción natural es el instinto de la naturaleza, el maestro de la proporción artificial es el hábito del arte. La forma en sentido aristotélico de la materia espacial lo da la proporción. En la proporción reside la gloria del arquitecto, la belleza de la obra y la maravilla del artificio. La proporción encierra todos los secretos del arte. Daniel Bárbaro, retrato de Tiziano, 1545, Museo del Prado, a la derecha, portada de la obra de Bárbaro. La armonía pitagórica en el arte. Las ideas apuntadas se van forjando en el Renacimiento bajo la imposición de la visión estética y filosófica del neoplatonismo, que concebía la imagen del universo como una construcción armónica en la que el hombre y el arte venían a ser reflejos de un orden cósmico superior, descrito en las doctrinas pitagóricas recogidas en el Timeo de Platón. Los artistas del Renacimiento adoptaron con intensidad la sentencia pitagórica, según la cual todo es número. Así, bajo el influjo de Platón y sus epígonos, y apoyándose en una larga cadena de teólogos, empezando por San Agustín, reafirmaron la existencia de una estructura armónica y matemática del universo y de toda la creación. Si las leyes de los números armónicos regían todas las cosas, desde las esferas celestes hasta la más humilde forma de vida sobre la tierra, como proyección necesaria, nuestras propias almas debían ajustarse a esa armonía. León Battista Alberti creía en la existencia de un sentimiento innato que nos hace tomar conciencia de la armonía. Es por un sentido innato del espíritu por el que puede ser percibida la armonía. Alberti viene a decir que cuando una iglesia está construida según armonías matemáticas esenciales, nuestra reacción es instintiva y un sexto sentido interno nos dice, sin necesidad de un análisis racional, que el edificio en el que nos encontramos participa de la fuerza vital que reside en toda materia y mantiene unido al universo. Sin esta simpatía entre el microcosmos del hombre y el macrocosmos de Dios, la plegaria no puede ser efectiva. Pacioli va aún más lejos cuando manifiesta en la suma que los oficios divinos tienen poco valor si la Iglesia no ha sido construida con la debida proporción, ya que para Pitágoras las matemáticas son el vehículo imprescindible para penetrar en la sabiduría divina, esbozos de la cual se alcanzan al recrear en una arquitectura matemática al servicio de la religión las proporciones universalmente válidas
como entidades puras y absolutas, componentes básicos de la armonía universal. Las proporciones pitagóricas debían conformar la arquitectura, de modo que en la contemplación de una cúpula renacentista el espectador pudiera percibir metafóricamente el eco lejano de la inaudible música pitagórica de las esferas. Para los arquitectos y artistas renacentistas, beber en las fuentes pitagóricas, platónicas, euclideas y vitruvianas era en cierto modo el equivalente a la actual formación universitaria de un joven arquitecto. Cada parte de un edificio, tanto en el interior como en el exterior, tiene que ser integrada en un mismo sistema de relaciones matemáticas. No se puede aplicar un sistema arbitrario de proporciones, sino que éstas deben responder a criterios de orden superior en relación con la armonía y en particular deben reflejar las proporciones del cuerpo humano, requisito ineludible sancionado por la autoridad de Vitruvio. Si el hombre fue creado a imagen de Dios, de manera que las proporciones de su cuerpo son un acto de la voluntad divina, las proporciones de la arquitectura tienen que adaptarse y ser una manifestación del orden y la armonía cósmica expresada por leyes que determinan la armonía del macrocosmos y el microcosmos y el reflejo recíproco de uno en el otro, mediante relaciones matemáticas reveladas por Pitágoras y corroboradas por Platón, en un cúmulo de ideas plasmadas en los diálogos platónicos, que sobrevivieron durante la Edad Media y cobraron nuevos impulsos en el Renacimiento. Francesco Giorgi dio consistencia a estas ideas en su obra de 1525, de la Harmonia Mundi Totius, donde, al combinar la doctrina cristiana con la filosofía pitagórica platónica, actualizaba la antigua creencia pitagórica en la eficacia de ciertos números y proporciones. El aspecto teórico y especulativo de las concepciones pitagóricas sobre la armonía se concreta de forma práctica en la aplicación a la conformación de las proporciones artísticas en el nacimiento de dos tipos de proporciones: las conmensurables, relativas a las consonancias musicales, y las inconmensurables, vinculadas a la sección áurea, divina proporción. Ambas tienen su origen en el pensamiento geométrico pitagórico y las veremos sucesivamente en los dos siguientes capítulos. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 1 y vamos en nuestra siguiente charla, a ver lo que es el capítulo 2. Que el capítulo 2, vamos a ver, son 72, 54, que son como unas 18 páginas. Bueno, nos vemos en la siguiente, el capítulo 2, aquí nomás vamos al título que vamos a ver después, que se llama Las proporciones conmensurables, las consonancias musicales en el arte. Pero esto lo vemos en la siguiente charla. Por lo pronto, hoy terminamos, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.